Henry James, Luisa Palant. 1. Jamás afirmen tener la última palabra sobre ningún corazón humano. En cierta ocasión fui obsequiado con una revelación que me dejó perplejo y conmovido, encarnada en cierta persona a la que creía conocer bien desde hacía años. Alguien cuyo carácter había tenido buenas razones, el cielo es testigo, para descubrir, y en relación a la cual me complacía pensar que nada me quedaba por aprender. Me hallaba en la terraza del Kursaal, en Hamburgo, hará unos 10 años, una encantadora noche a finales de julio. Había llegado al lugar ese mismo día desde Frankfurt, con vagos propósitos y la tarea principal de recibir a mi joven sobrino, el único vástago varón de mi hermana, cuya afectuosísima madre lo había encomendado a mí cuando durante el verano, esperando que le mostrara Europa, aunque solo la mejor parte de él. Él venía desde París para encontrarme. La excelente banda emitía una música no demasiado abstrusa y colmaba el aire, además, el murmullo en distintos idiomas, el humo de muchos cigarros, el crujido de los zapatos de paseo sobre la gravilla de los jardines y el vasto tintineo de los vasos de cerveza. Había un centenar de personas deambulando, unos pocos apiñados en mesitas y muchos de ellos sentados en bancos y filas de sillas, mirando a los otros como si hubieran pagado por ciertos privilegios y estuvieran bastante defraudados. Yo me encontraba entre estos últimos, sentado solo, fumando y pensando en nada en especial, mientras las familias y las parejas me pasaban y repasaban. Apenas recuerdo cuánto tiempo llevaba sentado allí, cuando me percaté de una apreciación que puso fin a mis meditaciones. El objeto de mi descubrimiento era una dama, que se movía de un lado a otro, ajena a mi mirada, con una jovencita a su lado. No la había visto desde hacía 10 años, y lo primero que llamó mi atención no fue el hecho de que se trataba de Miss Luisa Palant, sino que la chica que la acompañaba era extraordinariamente hermosa, o antes de eso, que todo el que pasaba junto a ella se giraba para mirarla. Aquello fue lo que me condujo a observar a la joven dama, cuyo encantador rostro desvió mi atención por momentos del de su acompañante. Esta última, además, aunque era de noche, llevaba un velo fino y ligero que diluía sus rasgos. La pareja caminaba y caminaba a paso lento, y pese a ser ambas muy discretas y decorosas, y vestir además muy convenientemente, no parecían tener amistades. Todo el mundo las observaba, mas nadie se dirigía a ellas, y apenas mantenían conversación. Además, llevaban con extrema compostura y, como si estuvieran plenamente acostumbradas a ella, la atención que despertaban. Me temo que por un instante se me pasó por la cabeza que no eran del todo decentes, ya que, de haberlo sido la mayor de ellas, habría puesto más empeño en ocultar a la joven de la mirada pública, y no se mostraría tan pudorosa, para exhibir su propio rostro. Puede que esta ocurrencia me sobreviniera con demasiada facilidad entonces, debido a la inminente tutoría sobre mi sobrino. Si debía enseñarle solo lo mejor de Europa, debía tener sumo cuidado con la gente que conociese, especialmente las damas, y las relaciones que mantuviese. Sospechaba que sabría muy poco de la vida, y mis responsabilidades me incomodaban en cierta medida. Me sentía acaso plenamente aliviado al descubrir que tenía a Luisa Palant ante mí y que la chica era su hija Linda, a la que había conocido de niña, convertida ahora en una belleza absoluta. La pregunta es delicada, y la prueba de que no estaba muy seguro es quizás que me abstuve de dirigirme a las damas inmediatamente. Las contemplé por un momento. Me preguntaba qué harían. Nada malo, por descontado, pero sentía curiosidad por saber si estaban realmente tan aisladas. Hamburgo es un gran centro vacacional de ingleses. Allí se retoma el hilo de la temporada social londinense hacia primeros de agosto, y pensé que en una compañía como aquella, Luisa conocería naturalmente a gente. Me daba la impresión de que cultivaba amistades entre los ingleses, que habría frecuentado mucho Londres y podría tener intenciones de establecerse de forma permanente en la ciudad. Mis suposiciones se aceleraron ante la imagen de la belleza de Linda, siendo consciente de que no existe país en el que más se aprecia una persona bella. Podrán comprobar que me tomé algo de tiempo y confieso que cuando acabé el cigarro lo volví a considerar todo de nuevo. No había ningún buen motivo por el que debiera arrojarme a los brazos de Miss Palant en ese momento.
No me había tratado bien en el pasado y nunca lo arreglamos realmente. Por alguna razón, ni tan siquiera la circunstancia de que, tras el resentimiento inicial, me alegrara de haberla perdido, había corregido nunca la situación entre nosotros. Tampoco a ella le había hecho sentir menos vergüenza por su despiadado comportamiento el hecho de que la pobre Palin, después de todo, resultara no ser un buen partido. La había perdonado, no había creído que fuera otra cosa sino una salvación el no haberme esposado con una chica que fue capaz de retirar su promesa y romper el corazón de un tipo por meros lujos o por la pueril esperanza, como demostró ser, lamentablemente, de alcanzar los mismos. Además, desde entonces, nos habíamos vuelto a encontrar con ocasión de mi última visita a Europa. Nos habíamos mirado a los ojos, fingido ser amigos sinceros y hablado de la mezquindad del mundo con serenidad, como si fuéramos los únicos justos, los únicos puros. Supe entonces qué explicación había dado por ahí, que la había ahuyentado con mis dementes celos antes incluso de que empezara a pensar siquiera en Henry Palant, antes siquiera de que lo hubiera conocido. Esto no había sido cierto entonces y no podía ser hoy la base de un verdadero reencuentro, especialmente si le suman que Miss Palan sabía perfectamente lo que pensaba de ella. En mi opinión, no siempre ayuda a la amistad que tu amigo sepa verdaderamente lo que piensas de él, puesto que a grandes rasgos sabe cuando tu opinión no es favorable, y es así especialmente, si se me permite el solecismo, en el caso de que tu amigo sea una mujer. No había seguido los derroteros de Miss Palant. Los años transcurrieron, por mi parte, en mi propio país, mientras que ella llevaba su vida, que se me antojaba difícil tras la muerte de su marido, prácticamente una vida arruinada en tierras extranjeras. Oía hablar de ella de vez en cuando, siempre como establecida en algún lugar, pero cada vez en un lugar distinto. Iba a la deriva de un país a otro, y si al inicio había estado hecha de pasta dura, nunca se me habría ocurrido que su lucha con la sociedad, como podría denominarse, la hubiese ablandado. Siempre que oía hablar de una mujer como terriblemente mundana, pensaba inmediatamente en ella, el objeto de mi temprana pasión. Cuando al fin me decidí a devolverme a su memoria, se me ocurrió que habría contraído muchas deudas y que podría pedirme dinero prestado. Pero, por encima de todo, en ese momento la compadecía, de modo que aquella ocurrencia no sirvió como elemento disuasorio. Ella fingió no haberme advertido, expresando una gran sorpresa y deseando saber de dónde había salido. Pero creo que por el rabillo del ojo ya me había identificado y que esperó a ver qué haría yo. Había terminado por sentarse con su hija en la misma fila de sillas en la que yo me encontraba y, pasado un rato, cuando el asiento contiguo al suyo quedó vacío, me levanté y me situé ante ella. Alzó su vista y me miró un momento, fijamente, como si tratara de imaginar quién era o qué quería. Entonces, sonriendo y extendiendo su mano, soltó. «Oh, mi viejo y querido amigo, qué alegría. Si había esperado a ver lo que haría yo para elegir su propia estrategia, al menos lo había hecho con suma elegancia. Se mostró cordial, simpática, sin malicia, interesada y de hecho no dudo de que se alegrara mucho de verme. Podría también añadir que, pese a mis suposiciones, ni entonces ni posteriormente dio muestras de ninguna intención de pedir prestado dinero. Tampoco tenía mucho, lo que supe después, pero por el momento parecía capaz de valerse por sí misma. Me senté en la silla vacía y seguimos charlando durante una hora. Pasado un rato me hizo sentarme a su otro lado, junto a su hija. Deseaba que me conociera, que me quisiera, como a uno de sus más viejos amigos. Todo se remonta a mucho, mucho tiempo atrás, ¿no es cierto?, dijo Miss Palan. Y por supuesto, te recuerda cuando eras una niña. Linda sonreía muy dulcemente y de manera indefinida, y yo veía que no me recordaba en absoluto. Cuando su madre le insinuó que habían hablado de mí, no logró atar cabos, pero fue encantadora. Resultar encantadora era su punto fuerte. Era aún más guapa de lo que su madre había sido. Era una señorita tal que me hacía avergonzarme por haber dudado, aunque vagamente y por un momento, de su posición en la escala de la decencia. Su aspecto parecía decir que si no tenía relaciones era porque no quería, porque no había nadie allí que le alcanzara en atractivo,
no tenía la menor dificultad para escoger a sus amigos. Linda Palant, joven como era, fresca, justa, encantadora, gentil y suficientemente tímida, parecía por alguna razón exclusiva, como si el polvo del mundo corriente nunca hubiera tenido intenciones de posarse sobre ella. Era más sencilla que su madre y evidentemente no era una joven devota, salvo en la medida en que se entregaba al interés en el otro mediante su brillante, pura y sagaz sonrisa. Una chica con una manera tan deliciosa de enseñar los dientes nunca podría pasar por desalmada. Mientras me sentaba entre la pareja, sentí que había tomado posesión y que para bien o para mal, mi estancia en Hamburgo estaría íntimamente ligada a la suya. Intercambiamos un número considerable de noticias y mostramos interés ilimitado en la historia del otro desde nuestro último encuentro. No sé lo que Miss Palant se guardó, pero en lo que a mí respecta fui bastante franco. En cualquier caso, me dejó ver que su vida había sido grosso modo como suponía, aunque los términos que usó para describirla eran menos crudos que los de mis pensamientos. Confesó que habían ido de un lado para otro y que aún lo hacían. Su relato divagaba por momentos y se tornaba lo que vulgarmente se dice algo revuelto, como pensé que Linda advirtió mientras permanecía sentada observando a los transeúntes de un modo que delataba no ser consciente de sus miradas, sin acudir, sin embargo, en ayuda de su madre. En una o dos ocasiones Miss Palant me hizo sentir como un interrogador, lo que estaba lejos de ser mi intención. Asumí que si la niña nunca añadía palabra alguna era porque confiaba plenamente en la habilidad de su madre para salir ilesa. Algo me sugería, apenas sabía cómo, que esa confianza entre las dos damas se prolongaba a larga distancia, que la unión de sus pensamientos, su sistema de adivinación mutua, era destacable y que probablemente apenas necesitaran acudir al torpe y en algunos casos peligroso recurso de expresar sus ideas en palabras. Supongo que no hice esta reflexión de inmediato, ni fue solo resultado de nuestro primer encuentro. Estuve con ellas asiduamente durante los siguientes días y tuve tiempo de aclarar mis impresiones. Recuerdo bien, sin embargo, que fue durante esta primera noche cuando surgió el nombre de Archie. Miss Palant no atribuía su estancia en Hamburgo a ningún motivo refinado ni exaltado. No dijo que se encontrara allí porque siempre viniera, ni porque una eminencia en medicina le hubiese prescrito beber las aguas. Admitió sin reparos que la razón de su visita había sido simplemente el no saber a qué otro sitio ir a parar. Pero parecía dar por sentado que mi decisión descansaba en razones más elevadas, que incluso precisaban explicación, siendo el lugar frívolo y moderno, desprovisto de aquel interés histórico que yo tanto solía apreciar. ¿No recuerda que hace mucho, mucho tiempo no visitaría usted lugar alguno en Europa que tuviera menos de 100 años? Bueno, conforme avanzamos en la vida, supongo que dejamos de pensar que eso tenga tanto encanto. Y cuando le comenté que había venido a Hamburgo porque era tan buen lugar como cualquier otro para esperar a mi sobrino, exclamó: ¿Su sobrino? ¿Qué sobrino? Debe haber aparecido recientemente. Respondí que era un joven llamado Archer Pringle y que era bastante moderno, de hecho. Alcanzaría la mayoría de edad en algunos meses y se encontraba en Europa por primera vez. Mis últimas noticias sobre este habían llegado desde París y esperaba tener nuevas de él de un día para otro. Su padre había muerto, y pese a estar yo considerado como un soltero egoísta, poco ducho en el cuidado de los niños, su madre confiaba en mí lo suficiente para vigilar que no fumara demasiado ni se despeñara de un alpe. Miss Palant adivinó de inmediato que su madre era mi hermana, Charlotte, de la que hablaba con familiaridad, aunque yo sabía que apenas la había visto una o dos veces. Entonces, tras un instante, cayó en cuál de los Pringles había esposado Charlotte. Recordaba perfectamente a la familia en los viejos tiempos neoyorquinos, esa gente tan asquerosamente rica. Añadió que sería estupendo tener de pronto un chico a mi cuidado, a lo que respondí que era estupendo para él. Insistió en que lo era para mí. Debía haber tenido hijos. Había algo tan paternal en mí y los había criado bien. Era capaz hacer una alusión como esa a todo lo que había podido ser y no fue, sin una chispa de culpa en sus ojos, y tuve el presentimiento de que antes de dejar aquel lugar le habría confesado que, aunque la detestara y me alegrase mucho de que hubiéramos roto, nuestra antigua relación no me había dejado corazón para esposar a otra mujer. Si yo era un viejo soltero errante hoy en día,
De ella solamente era la culpa. Me preguntó qué pretendía hacer con mi sobrino, y le dije que era más una cuestión de lo que él haría conmigo. Trató de averiguar si era un joven apuesto y si tenía hermanos y alguna profesión en particular. Le conté que en realidad había visto pocas cosas de él. Creía que era un joven de 1,80 m y facciones tolerables. Era el único varón, pero tenía una hermana pequeña en casa, una niña desdichada y frágil que exigía todo el cuidado de la madre. De modo que eso hace su responsabilidad con el chico aún mayor de lo que ya lo era, ¿no es así? Dijo Miss Palan. ¿Mayor? Le aseguro que lo ignoro. Claro, si la vida de la niña es incierta, el chico puede ser, en algún momento, todo lo que le queda a su madre. Así que, estando en sus manos, le mantendré con vida. Supongo, si se refiere a eso, repliqué. Bien, nosotras no le mataremos, ¿verdad, Linda? Prosiguió Miss Palan entre risas. No lo sé, quizás lo hagamos, dijo la chica sonriendo. 2. Al día siguiente las visité en su alojamiento, cuya modestia se había visto mejorada por cientos de bellos artefactos femeninos, flores, fotografías, chismes portátiles, un piano alquilado y trocitos de brocado antiguo arrojados sobre sofás en ángulo. Las invité a dar una vuelta en coche. Después las volví a encontrar en el Kursaal. Les propuse cenar juntos, a la moda de Hamburgo, en el mismo table d'hôte, y durante varios días continuó este trato familiar resucitado, emulando, si no lograba alcanzarla, una cierta intimidad. Confieso que me gustaba, ya que mis acompañantes mataban mi tiempo por mí, y las condiciones de nuestra vida eran balsámicas. La sensación del verano, de la sombra, de la música y el ocio en los jardines y bosques alemanes donde paseábamos, nos tendíamos y chismorreábamos, a lo que debe añadirse una cierta tendencia a la sociable que entre personas que podían resistir normalmente al reto de la curiosidad reservábamos para nosotros mismos. Alimentábamos la condición de viejos amigos que, con respecto al otro, todavía tenían descubrimientos que hacer. Conocíamos la naturaleza del otro, pero desconocíamos su experiencia. De modo que cuando Miss Palan me contaba lo que se había traído entre manos en mis propias palabras durante tantos años, el conocimiento anterior incluía cientos de notas explicativas al pie, como si hubiera estado dedicado a un autor que presentase dificultades en la página de interés. No había nada extraño para mí en el hecho de no estimarla, pero encontré cierto sentimiento reanimador al descubrir que en Hamburgo no era necesario y que podía simplemente gustarme a cambio. Me parecía, de la forma más extraña, mejorada y deteriorada a la vez, como si en su naturaleza los dos procesos hubieran ido de la mano. Estaba maltrecha y hastiada, y en términos espirituales vulgarizada. Los roces de la vida habían desgastado su frescura, incluyendo la vivacidad de su deseo por actuar siempre en su propio beneficio, dejando al descubierto en ella algo muy rancio. Por otro lado, delataba cierto escepticismo que le sentaba bastante bien, pues templaba aquel fervor de su juventud que tan desafortunada forma había tomado para mí. Estaba aburrida e indiferente, y, puesto que me daba la impresión de que había visto más de lo mezquino del mundo que de lo bueno, esto era todo un logro. En otras palabras, el cinismo formado en su naturaleza tenía la piel más suave que sus viejas ambiciones, y, como consecuencia, debía reconocer que la devoción por su hija había sido una especie de religión, había hecho todo lo mejor posible por Linda. Linda era curiosa, era interesante. He conocido muchachas que me agradaban más, con todo lo encantadora que era, pero jamás he conocido una que durante el tiempo que pasara con ella, la impresión se desvanecía, de algún modo, cuando estaba fuera de mi vista, me ocupara más. Podría describir mejor el tipo de interés que despertaba, diciendo que destacaba por encima de todo como un producto acabado, así como lo hace una planta o fruta, una orquídea seria o un melocotón perfecto. Más que ninguna chica que hubiera visto nunca, ella era el resultado de un proceso de cálculo, una labor educativa pacientemente desempeñada, una presión ejercida para llevarla a alcanzar su punto álgido. Ese punto álgido había sido la estrella en el cielo de su madre, colgaba ante ella de forma tan indudable y la fuente de la única luz, a falta de una mejor, que alumbraba el camino de la pobre dama. La sostenía como ninguna otra religión.
Lo máximo y lo mejor, eso era lo que la muchacha había sido conducida a lograr. Me refiero, por supuesto, ya que no se había forjado ningún verdadero milagro, a lo máximo y mejor de lo que ella era capaz. Era tan guapa, grácil, inteligente, bien educada, bien informada, bien vestida, como podía haber llegado a ser. Su música, su canto, su alemán, su francés, su inglés, su paso, su tono, su mirada, sus maneras, y todo en su persona y movimiento, desde la sombra y onda de su pelo hasta el modo en que podías ver sus uñas rosas cuando alzaba la mano, se habían llevado a tal extremo que uno se encontraba a sí mismo aceptándolos como un tipo de estándar de la perfección. La consideraba un modelo y aun así formaba parte de su perfección el que careciese por completo de agarrotamiento de un patrón. Y si acaparaba la atención era porque uno se preguntaba dónde y cuándo se desmoronaría, pero nunca lo hacía, ni en su acento francés, ni en su rol de ángel cultivado. Cuando Archie llegó al lugar, las damas evidentemente supusieron un gran recurso para él, y todo el mundo sabe que una fiesta de 4 es más oportuna que una de 3. Mi sobrino me tuvo esperando una semana, con una placidez muy suya, pero la misma placidez resultó ser un elemento de éxito en nuestras relaciones personales. Siempre, claro, que no me hiciera perder los nervios. Esto no llegó a suceder, sobre todo porque la falta de sorpresa de mi joven sobrino ante las más variadas formas de buena fortuna tenía por encima de cualquier otra cosa la capacidad de divertirme. Lo había visto poco durante los últimos 3 o 4 años. Ignoraba lo que haría de él su inminente mayoría de edad. No se contemplaba a sí mismo en modo alguno como si se avecinara tormenta, y le observaba con una preocupación que normalmente terminaba en una broma. Era un joven alto y de buen color, con un semblante redondeado y cándido, y cierto amor por los cigarrillos, los caballos y los barcos, que no había sacrificado por estudios más trascendentes. Era de una naturalidad refrescante, en una época ultracivilizada, y pronto llegué a la conclusión de que la fórmula de su carácter residía en una cierta serenidad simplificadora. Después de aquello tuve tiempo de meditar sobre la línea que separa la serenidad de la necedad y la simplificación de la muerte. Archie no era listo. Aquella teoría era insostenible pese a que Miss Palan lo intentara 1 o 2 veces. Pero, por otro lado, me parecía que su falta de agudeza era una buena arma defensiva. No era el tipo de estulticia que le metería en líos, sino el tipo que le mantendría fuera. Por ello no digo que tuviera ideas imprudentes, sino al contrario, que no haría falta imaginación para salvarle, porque la suya jamás le pondría en peligro. En pocas palabras, era un joven americano bien crecido, bien aseado y musculoso, cuya increíble buena naturaleza podía haberle hecho pasar por presumido. Si parecía encantado consigo mismo, era solo porque estaba encantado con la vida, así como tenía que estar, teniendo en cuenta el dinero que estaba a punto de encontrarse. Y su cuerpo fuerte, sano y autosuficiente formaba inevitablemente parte de aquello. Me veo obligado a añadir que se estaba adaptando, algo que yo agradecía. Sus hábitos eran activos, pero no insistía en que yo los adoptara, y hacía sacrificios notables por el bien de mi círculo de amistades. Cuando digo por el bien del mío, debo recordar obviamente que el mío y el de Miss Palant y Linda eran ahora casi el mismo. Mostraba buena disposición, tanto para sentarse y fumar durante horas bajo los árboles, como para, regulando sus largas piernas al paso de sus 3 acompañantes, pasear por los bosques de los alrededores de la encantadora y pequeña cordillera del Taunus, hasta aquellos rústicos Wildfrachten, en los que se podía beber café a la sombra de un emparrado. Miss Palant mostraba un alto interés en el chico. Hablaba a menudo de él y lo consideraba un espécimen fascinante, como joven gentleman de su época y país. Incluso me preguntó por el tipo de cifra al que su fortuna podía ascender realmente, y expresó la más hambrienta envidia cuando le dije cuál suponía yo que era. Mientras hablábamos entre nosotros, Archie, por su parte, no podía hacer menos que conversar con Linda. Tampoco, a decir verdad, manifestaba la mínima inclinación por una actividad distinta. Caminaban juntos mientras sus mayores descansaban, y en 2 o 3 ocasiones, al anochecer, cuando iluminaron la sala de baile del Kursaal
y sonó la música, giraron sobre el pulido suelo, bailando un vals que me trajo tantos recuerdos. Ignoro si produjo el mismo efecto de Miss Paland, pues guardaba silencio. En ciertas ocasiones tuvimos nuestros momentos, casi nuestras medias horas de cómodo silencio, mientras los jóvenes acompañantes se divertían. Pero, si otras veces realizó numerosas preguntas y comentarios sobre el asunto de mi cándido allegado, podría perfectamente haber pasado por un reconocimiento cortés de la frecuente admiración que yo expresaba por Linda, una admiración que advertí tendía a recibir con una breve y directa respuesta. Había algo anómalo en su manera de tomarse mis comentarios acerca de su hija, algo que me sobrecogía, pues apenas generaban un aleteo maternal. Su desapego, su aire de no albergar necias ilusiones y de no estar cegada por el prejuicio, me parecían a veces rozar la afectación. O bien me respondía con un suspiro vago y ligeramente impaciente y cambiaba de tema, o decía antes de hacerlo: ah, sí, sí, es una criatura brillantísima, debe serlo. Dios sabe lo que he hecho por ella. El lector habrá ya percibido que disfruto examinando las explicaciones de las cosas, y en relación a este asunto tenía mi propia teoría de que la niña la había defraudado. ¿Cuál habría sido la decepción en concreto? Siendo imposible que la deseara más guapa o más encantadora, solo podía tratarse de que Linda no hubiera hecho uso de sus dones con éxito. ¿Acaso esperaba que hubiera casado un príncipe al día siguiente de dejar el colegio? Después de todo, quedaba muchísimo tiempo para ello, pues solo tenía 22 años. No se me ocurrió pensar que la falta de entusiasmo de su madre proviniese de que la joven dama no había desarrollado una naturaleza tan bondadosa como hubiese esperado, porque en primer lugar Linda me parecía enteramente honrada, y en segundo porque no me pagaban, como dicen los franceses, para pensar que a Luisa Palant le importara mucho que lo fuera o no. La última hipótesis a la que yo hubiera recurrido era la de una inconfesa desesperación ante síntomas de mala moral, y en relación a la naturaleza de Linda, tenía ante mí el espectáculo diario de sus modales con mi sobrino. Resultaban de lo más encantador posible, sin indicios de pretender provocarle. Se comportaba con la familiaridad de una prima, pero con una prima que ha sido educada para respetar el parentesco. Su inteligencia era tan superior a la de Archie que no podía evitar reírse de él, pero no se reía tanto como para excluir la diversidad, siendo plenamente consciente, sin duda, de que brilla más la inteligencia de una mujer frente a la estupidez de un hombre cuando finge tomar dicha estupidez por sabiduría. Linda Palant, además, no era parlanchina. Del mismo modo que conocía el valor de otras muchas cosas, conocía el de los intervalos. Estos abundaban en la conversación de los jóvenes, y tampoco el propio discurso de mi sobrino, por no hablar de su pensamiento, se encontraba exento de periodos de letargo. Tanto era así que a veces me preguntaba cómo mantenían su relación a ese nivel de cordialidad, una cordialidad cuyo sello indudablemente llevaban estampado. Cordial. Indiscutiblemente era el modo en el que Archie se sentaba cerca de ella, lo suficientemente cerca para los susurros de haber llegado estos a sus labios, y la miraba con ojos curiosos y con libertad de no tener que esforzarse mucho por hacérsela agradable. Ella siempre estaba haciendo algo, terminando una flor en un trozo de tapiz, recortando las hojas de una revista, cosiendo un botón sobre su guante. Llevaba una bolsita de labor en su bolsillo y era una persona de las exquisiteces más exquisitas, o practicando con el lápiz sobre su cuadernito que apoyaba en la rodilla. Cuando estábamos bajo techo, en la casa de su madre, gozaba siempre del recurso del piano, en el que era obviamente toda una maestra. Aquellos pasatiempos le permitían mantener esa firme vigilancia de la compostura. Terminé reprendiendo a Archie por contemplar demasiado a la pobre chica y encontraba alivio adicional en sonreír por todas partes. Cuando los ojos de mi joven muchacho fulguraban ante ella los de Miss Palant, se apresuraban hacia los árboles, nubes y otros objetos circundantes, incluido su madre y yo mismo. A veces estallaba en una repentina carcajada de vergüenza, alegre y sin sentido. Cuando se alejaba de nosotros miraba hacia atrás, de modo que pareciese decir que no sería por mucho tiempo, que seguía con nosotros en espíritu. Sí, estaba encantado con ella,
Era por un buen motivo. Hacía mucho que una chica hermosa no había dado muestras de tomarme en tal consideración. A veces, cuando estaban lo suficientemente lejos para no molestarnos, le leía en voz alta algún texto al señor Archie. Nunca supe de dónde sacaba los libros, yo no se los proporcionaba, y sin lugar a dudas él tampoco. No era lo que se dice un lector, y me atrevería a decir que en ocasiones hasta se quedaba dormido. 3. Recuerdo bien la primera vez, transcurridas unos 10 días con los descritos, que Miss Palan me comentó. Mi querido amigo, es usted increíble. Se comporta en todos los aspectos como si estuviera perfectamente preparado para aceptar ciertas consecuencias, afirmó dirigiendo la cabeza hacia nuestros jóvenes acompañantes, pero aún así la puse en el aprieto de explicar a qué consecuencias se refería. ¿Qué consecuencias? Repitió. Bueno, las consecuencias que se dieron cuando usted y yo nos conocimos. Dudé por un momento y entonces mirándola a los ojos le pregunté, ¿se refiere a que lo rechazara? No sea grosero, no está siendo generoso, respondió ruborizándose de súbito. Le estoy advirtiendo. ¿Quiere decir que mi chico se enamorará de ella? Sin lugar a dudas, incluso parece que el daño esté hecho. Entonces su advertencia llega demasiado tarde, dije sonriendo. Pero, ¿por qué lo llama daño? ¿No tiene ningún sentido de la responsabilidad? Preguntó. ¿Es eso para lo que su madre se lo ha enviado? ¿Para buscarle una esposa? ¿Para permitirle que meta la cabeza en una horca el día después de su llegada? Que el cielo me libre de hacer algo así. Además sé que su madre no quiere que se espose joven. Piensa que es un error y que a esa edad un hombre no elige realmente. No elige hasta que haya vivido un poco, hasta que haya mirado a su alrededor y comparado. Entonces, ¿qué cree usted? Me gustaría decir que considero el amor en sí mismo, aunque sea joven, suficiente elección, pero siendo yo mismo un soltero a estas alturas me contradiría demasiado. Bien, entonces es usted demasiado primario. Tendrán que dejar este lugar mañana. ¿Para no ver a Archie darse un batacazo? Tiene que cogerle del pescuezo y llevarle con usted. ¿Cree que el chico ha llegado tan lejos? Le pregunté. Si fuese su madre sabría qué hacer. Puedo ponerme en su lugar, no soy estrecha de miras. Sé perfectamente qué opinaría ella de todo esto. ¿Y no sabe que en América no se considera importante la opinión de la madre? Mispalán se quedó callado un instante, como si en parte la dejase perpleja y en parte la sacase de quicio. Bueno, no estamos en América, resulta que estamos aquí. No, mi hermana, la pobre, está ocupadísima en Nueva York. Soy capaz de escribirle para solucionarlo, dijo Miss Palant. ¿Me está advirtiendo? Exclamé. Pero apenas sé de qué. Me temo que mi responsabilidad empezaría solo en el momento en que pareciese ser su hija la que corre peligro. Ah, no tiene que preocuparse de eso. Yo cuidaré de ella. Si piensa que la chica ya está en peligro, me lo llevaré mañana mismo, continué. Es lo mejor que podría hacer. No sé, lamentaría mucho actuar por una falsa alarma. Me encuentro muy bien aquí. Me gusta el lugar, la vida y su compañía. Además, no me parece que, por parte de ella, haya nada. Me miró con una expresión que no había visto nunca en su cara, y si la había perturbado, me pagó con la misma moneda. Es muy desagradable. No merece lo que haría por usted. Lo que haría por mí jamás, lo dijo aquel día, pero retomamos el asunto de nuevo. Le dije que no veía razones para suponer que una chica como Linda, lo suficientemente brillante, para celebrar uno de los mejores enlaces, caería en los brazos de mi sobrino. ¿Me permitiría preguntarle si su madre había obtenido una confesión de la muchacha? ¿Si le había revelado balbuceante su secreto? Miss Palant me respondió que no necesitaban contarse esas cosas. No habían vivido 20 años en tan estrecha intimidad para nada. A aquello contesté que ya lo había deducido, pero que podía existir una excepción para una gran ocasión como la presente. Si Linda no había manifestado nada, era señal de que para ella la ocasión no era remarcable, y le mencioné que Archie tampoco me había hablado de la joven dama en momento alguno, salvo para comentar de modo informal y con cierto paternalismo, después de su primer encuentro con ella, que era una florecita encantadora. La florecita era casi 3 años mayor que él. Aparte de eso, no se había referido a ella ni tampoco había respondido a mis alusiones. Miss Palant me informó de nuevo,
para lo que estaba preparado, de que yo era demasiado primario. Entonces dijo: no es preciso que tratemos el asunto si no lo desea, pero resulta que sé cómo obtuve la información, no importa, que si Mr. Pringle llegara a declararse a mi hija, ella lo devorará de una sentada. Sin duda es un detalle que usted merece conocer. Muy bien, lo tantearé. Me ocuparé del asunto esta misma noche. No, no lo haga. Lo echará todo a perder, murmuró en un tono peculiar de desaliento. Lléveselo de aquí, eso es todo. No me agradaba en absoluto la idea de llevármelo. Parecía demasiado repentino, innecesariamente violento, aun dándole falsos pretextos, y además, como le había dicho a Miss Palant, no sentía deseo alguno de marcharme. No consideraba parte del trato con mi hermana, dados mis hábitos de señor de mediana edad, el jugar al escondite por toda Europa, de modo que dije, ¿realmente rechazaría al chico como yerno? Después de todo es un buen tipo y un caballero. Mi pobre amigo, es usted demasiado superficial, demasiado frívolo, respondió Miss Palant con bastante amargura. Había una vibración de desdén en aquello que me irritó, así que exclamé, posiblemente, pero resulta extraño que tenga que venir de usted una lección de entereza. No obtuve réplica por su parte, pero finalmente dijo con calma, creo que lo mejor será que Lindy y yo nos marchemos. Llevamos aquí un mes, es suficiente. Oh, cielo, será un fastidio, exclamé, y durante el resto de la tarde, hasta que nos separamos, nuestra conversación había tenido lugar tras la comida en el Kursaal, permaneció prácticamente callada, con aire tenue y ofendido. Esto de ningún modo me alivió, como debía haberlo hecho, pues era demasiado absurdo que, de entre todas las mujeres, fuese Luisa Palant quien se propusiera acusarme, si hubiera que acusar a alguna mujer en el mundo. Archie y yo solíamos acompañar a las damas hasta su propia puerta. Vivían en una calle de alojamientos secundarios a cierta distancia de las habitaciones, y nos despedíamos bien entrada la noche, desde la calle de grandes adoquines del pueblecito alemán durmiente, bajo cuyas ventanas cerradas, indicio de interiores cargados, nuestras despedidas inglesas se escuchaban alegres. En esta ocasión, sin embargo, no lo fueron, pues las dificultades que habían surgido entre Miss Paland y yo parecían haberse prolongado por una misteriosa empatía a la joven pareja. También ellos se mostraban bastante meditabundos y silenciosos. Mientras caminaba de vuelta al hotel con mi sobrino, le pasé la mano por el brazo y le pregunté sin rodeos si se encontraba en grave peligro de amor. No lo sé, no lo sé, de verdad, tío, no lo sé. Esa fue toda la satisfacción que pude obtener del joven que no poseía ni la arteria más fina de introspección. Seguramente él no lo supiera, pero antes de que llegáramos a la hostería, intercambiamos unas pocas palabras más sobre el tema. Me dio la impresión de que yo sí lo sabía. Su mente no estaba hecha para albergar muchos objetos a la vez. Linda Palant, por el momento, constituía con certeza el mueble principal. Impregnaba su conciencia, suscitaba su curiosidad y se asociaba de un modo aún indefinido e inefable con su futuro. Pude comprobar que ella era la primera impresión intensamente agradable de su vida. No le revelé, pese a todo, mi descubrimiento y no dormí particularmente bien, pensando que, después de todo, no era mi cometido proporcionarle impresiones intensamente agradables. Encontrarle una mujer era la última cosa que su madre hubiera esperado de mí o que yo hubiera esperado de mí mismo. Además, creía sin duda que era demasiado joven para ser un buen juez de esposas. Miss Palant tenía razón, y había sido insólitamente superficial por mi parte verla a ella, junto a su hermosa hija, como un recurso. Había otros recursos en Europa y ellas estaban claramente dispuestas a marcharse. ¿Qué sabía yo al fin y al cabo sobre la chica, salvo que me alegraba enormemente de haberme librado de casarme con su madre? Esa madre ciertamente era una persona singular y resultaba tan extraño que su conciencia hubiera empezado a inquietarse antes que la mía y que estuviera más nerviosa por mis sobrinos de lo que yo estaba. Los caminos de las damas estaban repletos de misterios y no era una novedad para mí que uno jamás supiera dónde las encontraría. Como no he dudado durante este relato en revelar el lado irascible de mi propia naturaleza, confesaré que llegué a cuestionarme si las diligencias de Miss Palant no escondían algún artificio más profundo. ¿No podía ser un plan para asegurarse a mi muchacho, aunque yo no pudiera ver la lógica en ello?
Si ella lo veía, ¿cómo podía darse en vista de su gran fortuna, como un buen partido, no podría haber montado esta pequeña comedia en su propio interés, de acuerdo con la chica? En todo caso, aquella posibilidad no hacía sino más oportuna la idea de llevarme al chico a visitar otras ciudades. Había muchas, sin lugar a dudas, más merecedoras de su atención que Hamburgo. Durante el transcurso de la mañana, después de nuestro almuerzo, di un paseo hasta hacia la estancia de Miss Palan para hacerle saber la decisión que había tomado, y mientras lo hacía de nuevo sentí la escasa credibilidad del rol que mis miedos y los de la madre, de ser ciertos, atribuían a Linda. Ciertamente, si fuera una chica como aquellos miedos dibujaban, esperaría jugar una carta más alta. Había sido educada para hacer la mejor jugada, Miss Palan lo había admitido honestamente, y dicha educación, por no hablar de dicho sujeto, justificaba la esperanza de un mayor reembolso. Un joven americano que no podía darle más que dinero de bolsillo resultaba un premio bastante modesto, y si estaba instruida para casarse por ambición, no había dicha dureza ni en su cara ni en su tono, pero nunca la hay, sus pretensiones estarían puestas al menos en un duque inglés. Me recibieron en la estancia de Miss Palan con el anuncio de que ambas habían dejado Hamburgo media hora antes. La buena mujer que había alojado a la pareja manifestó no saber nada de sus planes, salvo el hecho de que se dirigían a Frankfurt, donde sin embargo pensaba que no tenían intención de quedarse. Evidentemente viajaban más lejos. ¿De improviso? Ah, sí, tremendamente de improviso. Debían haber pasado la noche haciendo el equipaje. Tenían tantas cosas y tan bonitas, y su pobre criada en toda la mañana apenas había tenido tiempo de ingerir el café. Pero eran evidentemente damas acostumbradas a ir y venir. No importaba. Con una habitación como aquella no había problemas. Llegaba una nueva familia a las 3 en punto. 4. Aquel ejemplo de estrategia me dejó atónito y confieso que me enfureció bastante. Mi único consuelo fue que Archie, cuando se lo conté, se quedó tan blanco como yo, y que la artimaña le afectó más directamente, pues yo no estaba enamorado de Luisa. Estábamos de acuerdo en que necesitábamos una explicación, y fingimos esperar una al día siguiente, en forma de carta, que resultara satisfactoria hasta el punto de incluir disculpas. Al decir fingimos, quiero decir que yo lo hice, pues mi sospecha de que él supiera, gracias a un encuentro con Linda, lo que había sucedido con nuestras amigas duró solo un instante. Si su resentimiento era menor que el mío, su sorpresa era igual de grande. Hubiera estado dispuesto a marchar a toda prisa, pero me sentí ofendido sumamente por la facilidad de la que Miss Paland había hecho gala para abandonarnos. Archie no estaba molesto. En primer lugar porque era una buena persona y en segundo porque evidentemente él no percibía con claridad que hubiera sufrido una provocación, al no disponer, creo, de una idea muy concreta de lo que constituía un estímulo. Era un producto fresco, de una maravillosa tierra en la que entre los jóvenes ingenuos rara vez se dan las intenciones. Apenas era vagamente consciente de las suyas y no habría tenido opinión acerca de si le habían provocado o plantado. No era mi deseo exasperarlo, pero cuando transcurrido el tercer día aún no teníamos noticias de nuestras anteriores acompañantes, comenté que era muy simple. Resultaba obvio que solo se estaban escondiendo de nosotros, nos consideraban peligrosos y querían evitar enredos. Nos habían hallado demasiado atentos y no querían alimentar falsas esperanzas. Archie pareció aceptar esta explicación e incluso daba la impresión, o al menos así lo entendí por su falta de preguntas, de creer que el asunto podría ser delicado para mí. El pobre joven estaba completamente desconcertado y me reí pensando en la imagen que debía estar haciéndose de Miss Palan huyendo de las insistencias de su tío. Decidimos abandonar Hamburgo, pero si no fuimos tras ella no fue únicamente por ignorar dónde se encontraba. Podría haberlo descubierto con algunas pocas molestias, pero me frenaba la reflexión de que ese sería su mismo razonamiento. Había sido deshonesta, y su partida era una provocación. Me temo que con esa estúpida convicción diseñé un pequeño itinerario independiente con Archie. Incluso me dije a mí mismo que sabríamos dónde estaba muy pronto y que nuestra paciencia, hasta la de mi joven hombre, se estiraría más que la suya. Por ello lancé un pequeño grito de triunfo en privado cuando 3 meses después, estando en Interlaken, Archie me dijo que había recibido una nota de Miss Palan. Su manera de decírmelo fue preguntar primero si existían razones concretas para demorar más aún
la visita prolongada a los lagos italianos. ¿No había pasado ya el miedo del clima caluroso, que además era en verano nuestra temperatura de origen, encontrándonos ya a mediados de septiembre? Respondí que partiríamos al día siguiente si lo deseaba, y sólo entonces, satisfecho aparentemente por lo fácil que era negociar conmigo, me reveló su pequeño secreto. Me mostró la carta. Era un documento grácil y sencillo, apenas con unos pocos trazos fluidos en una hoja de papel para correspondencia, que no comprometían en modo alguno a la joven dama. Sin embargo, aunque fuera casi la disculpa que había estado esperando, salvo que ésta debía haber llegado de la madre, no era una invitación ostensible en modo alguno. Mencionaba de modo casual, la mención se reducía particularmente a la fecha, que estaban en el lago Maggiore, en Braveno, pero consistía básicamente en la expresión de un lamento por habernos abandonado en Hamburgo sin aviso. Linda no decía en qué urgencia se habían encontrado y solo esperaba que nos la hubiéramos juzgado con demasiada dureza y que aceptáramos estas pocas y apresuradas líneas como sustitutas del omitido adiós. También esperaba que estuviéramos pasando nuestro tiempo de forma interesante y disfrutando del mismo clima espléndido que prevalecía al sur de los Alpes, y sin otro particular se despedía atentamente con muchos recuerdos para mí. La nota no contenía mensaje alguno de su madre, dejándome abierta la posibilidad para suponer, a mi propio juicio, bien que Miss Palan ignoraba que Linda estaba escribiendo o que deseaba que pensáramos eso mismo. La carta podía pasar como una cortesía cualquiera de la chica hacia una persona a la que había tratado en términos muy familiares. Como algo más, sin embargo, lo tomó mi sobrino, al menos eso me veía obligado a deducir por la extremadamente perceptible naturaleza de su determinación de ir a Baveno. Vi que era inútil arrastrarlo a otra parte, tenía dinero propio en el bolsillo y era perfectamente capaz de darme esquinazo. Aun así, tales son las dulces incongruencias de la juventud. Cuando le pregunté si había estado pensando en Linda Palant desde que nos dejaran plantados, respondió: «Ah, no, cielos, ¿por qué habría de hacerlo?». La mentirilla iba acompañada de un rubor exorbitante. Como el muchacho debía obedecer la llamada de la joven dama, yo también debía acudir para ver a dónde le llevaría, y una espléndida mañana emprendimos el camino por el paso del Simplón en una silla de posta. Logré hacerle ver que sería de mucho mejor gusto por nuestra parte apearnos en Strezza, que, como todo el mundo sabe, es un centro vacacional para turistas, también a orillas del lago Maggiore, en torno a una milla de distancia de Baveno. Si nos quedásemos en este último lugar, deberíamos hospedarnos en el mismo hotel que nuestras amigas, lo que resultaría indiscreto, considerando nuestra peculiar relación con ellas. Nada sería más fácil que ir y venir de un sitio a otro, especialmente por agua, lo que suponía para Archie la oportunidad de remar ilimitadamente. Su cara se iluminó ante la visión de un par de remos y aparentó tomar mis súplicas de discreción muy seriamente, aunque advertí que comenzó inmediatamente a calcular oportunidades para estar a flote con Linda. Nuestro carruaje, yo había insistido en etapas cómodas y llevábamos 3 días de camino, nos dejó en Strezza hacia la mitad de la tarde, y en un increíblemente breve instante me encontraba en un pequeño bote con mi sobrino que nos remolcaba hasta Baveno con vigorosas remadas. Recuerdo la dulzura de la impresión que provocaba el paisaje. La había tenido antes, pero para mi acompañante era nueva y él la juzgó tan bonita como una ópera. La belleza encantadora del lugar y la hora del día, la quietud del aire y del agua, con las románticas y extraordinarias islas Borromeas en medio de todo ello. Desembarcamos en las escaleras que accedían a la pasarela del jardín del hotel, y fuera como fuese, encajó como una pieza perfectamente natural de la situación el advertir al momento que Miss Palan y su hija se encontraban allí sentadas, en la terraza, mirándonos con sosiego. Tenían todo el aspecto de estar esperándonos y creo que lo buscamos en ellas. Ni siquiera había preguntado a Archie si había respondido la nota de Linda. Eso quedaba entre ellos y a modo de supervisión ya había hecho suficiente viniendo con él. Sin lugar a dudas había algo muy extraño en el encuentro con nuestras amigas, al menos entre Luisa y yo. Estaba demasiado ocupado en ese asunto para advertir realmente cómo fue el encuentro de los jóvenes. He señalado en suficientes ocasiones que no conseguía sacarme de la cabeza la idea de que Miss Palan tramaba algo, y me temo que vio en mi cara que tal sospecha había promovido mi viaje.
Había ido allí a desenmascararla. Conocer mis intenciones poco le ayudó a darme una calurosa bienvenida y por eso digo que nos encontramos en extrañas condiciones. Sin embargo, en esta ocasión cumplimos con todas las formalidades y la admirable escena nos dio mucho de qué hablar. No hice referencias delante de Linda a su retirada en Hamburgo. Estaba incluso más bonita que en la víspera de aquella maniobra y no daba muestras de tener remordimientos. Me resultaba, de nuevo, tan encantadora y lista que no me entraba en la cabeza una vez más por qué nos meteríamos o nos habríamos metido en un embrollo con respecto a ella. Mucha gente desearía complicar la situación únicamente para hacerlo bajo un pretexto tan simple como que Linda era admirable. Así era ella. ¿Y por qué no iban a ser las consecuencias igualmente admirables? Una de ellas, en el acto, fue que tras un instante Archie le propuso dar una vuelta con él en la barca que nos esperaba al pie de la escalera. Miró a su madre con un sonriente. ¿Puedo, mamá? Y Miss Palan respondió, claro, cielo, si no te da miedo. Al oír esto, casi sin saber por qué, solté una carcajada. De alguna forma me parecía tan gracioso que se atribuyera semejante timidez a una joven dama tan competente. Linda me lanzó una mirada algo cortante conforme se alejaba con mi sobrino. Parecía desafiarme ligeramente, decir ¿qué demonios le ocurre? Era la primera expresión de ese tipo que había visto nunca en su cara. Los ojos de Miss Palant, por el contrario, ni siquiera buscaron los míos. Cuando nos dejaron allí a solas se sentó en silencio, sin prestarme atención, mirando al lago y las montañas, a las cumbres nevadas que vestían el rubor de la tarde. Durante algunos minutos respeté su ensimismamiento. Caminé lentamente de un lado a otro de la terraza y encendí un cigarrillo, pues ella siempre me lo había permitido en Hamburgo. Percibí una expresión de cansancio que jamás había visto antes en ella. Su delicado y afable rostro había palidecido y divisé nuevas líneas de fatiga, casi arrugas en él. Al final me detuve frente a ella y le pregunté, ya que parecía tan triste, si le habían dado alguna mala noticia. La única mala noticia la recibí cuando supe, a través de la nota que su sobrino envió a Linda, que vendrían a encontrarnos. Ah, entonces escribió, exclamé. Claro que lo hizo. Se toma usted todo más en serio que yo, insistí, sentándome a su lado, y después añadí sonriendo. ¿Ha escrito a la madre del chico? Giró la cara lentamente hacia mí y posó sus ojos en los míos. Tenga cuidado o me insultará, dijo con un aire de paciencia ante lo inevitable. Nunca jamás. A menos que piense que lo hago al preguntarle si usted sabía que Linda había escrito. Dudó por un momento. Sí, me mostró la carta. No habría hecho nada más. Lo dejé pasar porque no sabía qué era lo mejor. Me atemoriza enfrentarme a ella cara a cara. ¿Miedo, mi querida amiga, con esa niña? ¿Esa niña? ¿Y qué sabe usted de ella? No me preocupé por si vendrían o no. Pensé que no haría falta. Estoy como usted, dije. Temo a mi sobrino. No me atrevo a enfrentarme a él. Lo único que podía hacer en esas circunstancias era acompañarle. Ya veo. Me alegro que lo haya hecho, dijo Miss Palan atentamente. Ah, era consciente de ello, pero carezco de autoridad, no puedo darle órdenes ni prohibirle nada. No puedo usar la fuerza. Mire el modo en que lleva esa barca y dígame si me imagina haciéndolo. Podría haberle dicho que es una chica cruel y fría que envenenaría la vida de cualquier hombre bueno, estalló de pronto mi acompañante con cierta exaltación. Querida Miss Palant, ¿a qué se refiere? Musité sin apartar la mirada de sus ojos. Hundió el rostro entre sus manos, cubriéndolo con ellas, y permaneció así durante un minuto, y después continuó de un modo distinto, como si no hubiera oído mi pregunta. Confiaba en que estuvieran demasiado enfadados con nosotras tras dejarles plantados de ese modo. Fue desconcertante, sin duda, y podía haber funcionado si Linda no hubiera escrito. Eso lo arregló todo, dije riendo, pero mi risa era hueca, ya que me había impresionado de un modo excesivo con su pequeña explosión momentos antes. ¿Realmente quiere decir que es cruel? Añadí. Miss Palan contuvo cualquier respuesta inmediata. Se limitó a decir que después de todo no importaba si la crisis se producía unas semanas antes o unas semanas después, ya que desde el comienzo estaba escrito que sucedería. Linda había marcado a mi joven hombre, y cuando Linda marcaba una cosa... Santo cielo, esto pinta mal. ¿Se refiere a que está enamorada de él? Pregunté incrédulo. Basta con que ella le haga pensar que lo está, aunque ni siquiera eso es esencial. Si le hace pensar eso, queridísima dama, ¿a qué se refiere?
La he observado, la he visto y en realidad, ¿qué ha hecho? Ha sido amable con él. Pero hubiera sido mucho más extraño de no haberlo sido. En realidad, no le ha mostrado nada salvo la amistad habitual de una chica brillante de buen corazón. Su nota era insignificante. El chico me la mostró. No creo que haya usted escuchado cada palabra que le haya dicho, replicó Miss Palan con una insistencia que me pareció contra natura. Tampoco usted, me atrevería a decir, exclamé. Evidentemente se refería a algo más de lo que dijo, y dicha impresión me dejó helado, me hizo sentir muy incómodo. No, pero conozco a mi propia hija, es una joven muy singular. Utiliza usted un tono muy curioso cuando habla de ella, respondí, un tono que jamás creo haber escuchado de los labios de una madre. Lo habría observado antes, pero nunca tan acentuado. Al oír esto, Miss Palan se levantó, permaneció de pie un instante, mirándome desde arriba. Complica usted mi enmienda, mi expiación, y dejándome un tanto perplejo, comenzó a moverse de un lado a otro de la terraza. En ese momento la alcancé y repetí sus palabras. Su enmienda, su expiación. ¿A qué diablo se refiere con eso? Sabe perfectamente a lo que me refiero. Es demasiado magnánimo por su parte fingir que no lo sabe. Bueno, de modo alguno veo a qué me beneficia o cómo me compensa que ofenda a su hija. Oh, no me importa, lo salvaré, exclamó conforme se alejaba con cierto ímpetu perverso. En ese momento dos damas aparentemente inglesas se aproximaron. Se habían sentado aquí y allá a grupos dispersos y los clientes del hotel iban de un lado para otro. Y contemplé la transición inmediata y encantadora, muestra de tantos años de práctica social, mediante la cual, cuando nos saludaron, Miss Palan cambió su expresión entusiasta, casi febril, por un semblante de reconocimiento y agrado. Se detuvieron para hablar con ella, que les preguntó con buena disposición si su madre se encontraba mejor. Seguí caminando y al poco me alcanzó, tras lo cual dijo, de modo impaciente, alejémonos, vayámonos al jardín. Descendimos hasta el jardín, lo atravesamos caminando y nos detuvimos al borde del lago.